La pregunta no es dónde. La pregunta no es quién. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Hoy veremos Dark, la serie que está de supermoda. Explicaremos un poco qué está sucediendo, qué pasa en la trama. Verán, hay datos muy interesantes. Bienvenidos a Series y Más. Soy tu servidor Beto y veremos, como te dije, la serie que está de moda, Dark. Es una serie alemana que empezó en Netflix en el año 2017 y que tiene 3 temporadas hasta el 2020. Es una serie que termina, eso es muy importante, es una serie que tiene su primera, segunda y tercera y final temporada. Consta de 26 capítulos, no son tantos, son muy interesantes y cada capítulo aproximadamente pues va a durar unos 49 minutos. Es importante también decirte que esta serie es de suspenso, es de ciencia ficción y también contiene algo de drama. Ya veremos en la trama el por qué y cómo se está dirigiendo esta serie. Como te decía, esta serie es alemana y no tiene desperdicio. Es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Les comentaba que era una serie de ciencia ficción, pero sobre todo tiene una parte muy interesante en donde estamos todo el tiempo con la expectativa de qué va a pasar, o te podría decir qué pasó. Sí, es algo que de repente al principio no entendemos. Tiene que ver con que hay 4 familias que están plenamente entrelazadas. Estas familias se conocen en un pueblo en Alemania, un pueblo por cierto ficticio que es Weiden, y que no es un pueblo que exista como tal en Alemania. Pero el escenario que se está filmando, los bosques, esa área boscosa de Alemania, pues sí existe y está muy bien llevado toda esta parte de la escenografía como tal que están utilizando. Está muy bien llevada la fotografía, tienen tomas aéreas espectaculares con los drones, donde realmente el director de fotografía hizo un trabajo magnífico. Sin embargo, también hay una parte muy interesante que no hay que perder de vista en esta serie, que son los efectos especiales. Los efectos especiales están realmente con todo, muy bien diseñados, te hacen meterte más en la trama, en los personajes, de una forma pero muy interesante. Estas 4 familias, una es la familia Tiedemann, otra es la Nielsen, otra es la Doppler y otra es la Haunau. Y es muy interesante ver cómo de veras las relaciones que existen entre estas familias son muy peculiares. Igual vamos a ver desde actores jóvenes, vamos a ver a adolescentes, a niños inclusive, y adultos y adultos mayores. Es una serie muy bonita, muy compleja de entender, y yo creo que aquí la parte importante es que cuando ustedes empiecen a ver la primera temporada, tendrán que ir viendo cómo es el papel y el rol que desempeña cada uno de los personajes. De antemano, son 33 personajes que están prácticamente de fijo durante los 3 capítulos, durante las 3 temporadas, y es muy padre ver cómo es el comportamiento de estos personajes. Es muy difícil narrarles esta serie porque hablar un poco más de ella podría causar spoilers y ustedes se podrían pensar que ya nos adelantamos a las cosas.
pero es muy compleja. Yo les diría que inclusive tómense su tiempo conforme vaya avanzando estos primeros capítulos de ver, escribir cada uno de ellos y ir viendo cómo se comportan y qué hacen. No es spoiler, pero sí es importante decirles que la ciencia ficción de esta serie tiene que ver con que hay viajes en el tiempo. No diré nada más, simplemente viajes en el tiempo. No digo nada más porque probablemente pudiera causarles distorsión de lo que se pueden imaginar, o les voy a hacer un spoiler, cosa que no quiero. Sin embargo, ¿por qué se los digo? ¿Por qué me permito el decirles que son viajes en el tiempo? Muy sencillo. Porque si no, no la vas a entender. Es muy importante que vayas siguiendo ese trazo en el tiempo de tu personaje, de los principales personajes, porque de lo contrario no vas a poder entender esta serie. Hay 33 personajes, como te decía, pero no todos son personajes principales, aunque salen mucho. Vas a encontrarte que hay realmente unos 8 personajes centrales muy importantes, y vas a encontrarte con 2 personajes, 2 súper importantes. Te voy a decir que son 2 personajes jóvenes. Sin embargo, obviamente enriquece toda esta producción porque cada personaje tiene una línea en el tiempo que habrá que seguirla. Inclusive en la temporada 2, esta línea del tiempo se empieza a complicar y habrá que estar muy conscientes. Esta serie hay que verla con toda la tranquilidad del mundo, sin nada de interrupciones, o no la vas a entender. Y no digo que vas a entender porque seas tonto, no, está tan bien hecha, está tan perfectamente bien llevado el cronograma de cada capítulo, de cada escena, que es una maravilla, realmente una maravilla. Yo creo, de mi perspectiva, que esta serie va a llegar a ser recordada entre una de las más importantes de la década y seguramente del catálogo de Netflix de las más importantes. Por otra parte, déjame decirte lo que he dicho en otros podcasts o en otras grabaciones. Ver una serie la podemos ver de distintas formas. Podemos empezar a entender qué nos quiso decir el productor, qué podemos ver con la magia del director, cómo quiso representar esta obra. Es una obra magistral, déjenme decirles. Y ser el director de ella, bueno, es fabuloso porque llevar a cabo esta cirugía de cómo se entrelazan los tiempos, las personas, las familias y la trama en sí es súper complejo. O sea, no está nada fácil. Ya verán después, no lo vean ahorita, podrán ver después el árbol genealógico de Dar. No lo vean ahorita porque van a hacer spoilers o no van a entender y no lo hagan. Pero después igual les conviene dar una revisadita para entender un poco más lo que está pasando. Ya les decía del director de fotografía, excelentes tomas, muy bien llevadas, en efectos especiales, buenos efectos, pero déjenme decirles que también una parte que hay que darle mucho crédito y son los diálogos. Están muy bien hechos estos diálogos donde entre los amigos, las familias, nos van llevando en ese camino muy interesante para entender qué está sucediendo, qué está pasando. Otra cosa importante, como les dije en el primer capítulos que mandé de series y más, es que ver una película, serie, un programa de televisión, lo que sea de otro país que no sea el tuyo,
va a enriquecer mucho. En este caso el contexto es Alemania. Y entonces vamos a poder ver también cómo es la idiosincrasia de los alemanes, cómo piensan, cómo demuestran sus sentimientos, cómo son más pragmáticos, etcétera. Ya la podrás ver. Entonces enriquece mucho porque estamos viendo lo cotidiano en una serie que no tiene cotidiano nada, pero que va a servir de mucho. Pues bien, yo te animo a que veas esta serie, que la veas con toda la tranquilidad del mundo, que la veas entendiendo cada capítulo, repasando cada capítulo, inclusive si algún capítulo te hiciste muchas pelotas y no entendiste, te recomiendo que lo vuelvas a ver, porque la trama es muy grande, es un trenzado de amigos, amistades, familias, tiempo que a veces cuesta un poco seguirle ese ritmo a la serie, pero es excelente. Date el tiempo de verla, de experimentarla. Estoy seguro te va a encantar. No la dejes de ver. Si al principio crees que no es lo tuyo, date la oportunidad. Te puedo asegurar que esta serie te va a encantar. Va a estar entre las que más te van a gustar. Bien, este video es un poco más corto. Desafortunadamente no puedo hablar mucho de la serie porque lo que sí va a suceder es que te daría partes importantes con las cuales a lo mejor podrías perderle el chiste y podrías perder el impacto que va a tener sobre tu preferencia. Acuérdate, ver las series contigo mismo, verla con quien más te agrade, con quien más te guste ver series. Si la puedes ver en su idioma original, padrísimo, perfecto, con sus subtítulos para que escuches el idioma. Acuérdense que el idioma siempre nos deja ver un poco más la fuerza del personaje, el cómo se distribuye esos parlamentos y podemos entender un poco más lo que está sucediendo. Si no puedes o no te gusta, bienvenido, ponla en tu idioma, de preferencia ponla en alemán. Si te ha gustado este video, acuérdate de poner un like, de compartir, una campanita y suscríbete a mi canal. Vamos a seguir viendo mucho más series que seguramente te van a gustar. Y bueno, acuérdate, esto es Series y Más. Soy tu servidor Alberto, me llaman Beto, tu servidor. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Que por cierto, la próxima será una entrega muy diferente a lo que hemos visto antes. Saludos y cuídate mucho.